Bien, ya tenemos a nuestro segundo invitado en línea, es el general Fernando Ochoa Antich, a quien le damos la bienvenida a Benepres. ¿Cómo está, general? Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Encantado. Gracias por atendernos. Antes de empezar a conversar con usted, vamos a escuchar a Diosdado Cabello el día de ayer. Escuchemos. De los estudiantes y luego nos tocará el de la comunicación. Y probablemente antes del cierre del año podríamos estar haciendo uno de movimientos sociales y partidos políticos, porque a final de este año, el 15 de diciembre, ustedes saben que se cumple un aniversario más de nuestra Constitución. 20 años. 20 años el referéndum de esta Constitución, y no solo los 20 años de esta Constitución, sino que se cumplen para ese momento 13 años de la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV, ordenada por nuestro comandante luego de aquellas elecciones del año 2006. Un acto que hicimos en el Teatro Teresa Carreño. Entonces, en el marco de este Congreso de los Estudiantes, convocamos para el día jueves una gran marcha con el carácter cívico-militar de los estudiantes, nuestros estudiantes de las academias militares, de todas las academias militares, y los estudiantes de las universidades de nuestro país marcharán con dos rutas preestablecidas, una que saldrá desde Plaza Venezuela, de la zona rental de Plaza Venezuela, y una que saldrá desde el patio de honor de las academias militares en el Fuerte Tiuna, para caminar, encontrarse en el recorrido, llegar nuevamente al Paseo de los Próceres y allí finalizar con un gran concierto de unidad por la paz de nuestro país y por la unión de los estudiantes, la unión cívico-militar. Desde el inicio, nuestros líderes estudiantiles tengan la oportunidad de compartir con nuestros líderes militares. Bueno, ahí escuchaban a Diosdado Cabello diciendo esto, y yo voy a leer el artículo 328. La Fuerza Armada Nacional, sin bolivariana, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. Este es el artículo 328 de la Constitución Nacional, que ayer murió con esta declaración, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto, general, cuando prácticamente sepultamos el artículo 328 de la Carta Magna? Bueno, mira, lo primero que tengo que decirte, esto ya no debe extrañarle a los venezolanos, ya que prácticamente desde que Hugo Chávez alcanzó el poder, se ha venido irrespetando, aunque la Constitución lo establecía claramente, se ha venido irrespetando constante y permanentemente ese artículo, y en general mucho de la propia Constitución. Recuérdate que en el año 2007, creo que fue, que Hugo Chávez quiso cambiar la Constitución para transformar a la fuerza realmente en una estructura del partido, porque ese era su objetivo ideológico, ¿no? Transformar a la Fuerza Armada, como era en la organización, en las estructuras militares totalitarias, en los gobiernos estalinistas y en el gobierno fidelista, en donde la Fuerza Armada es parte del partido de gobierno, del Partido Comunista en ese tiempo. Entonces, eso es lo que es su aspiración, y por lo que veo sigue siendo la aspiración. No, es decir, no lo han logrado porque ellos han tratado de ir evolutivamente o tratar de ir ideologizando poco a poco a las Fuerzas Armadas para poder realmente hacer esas transformaciones. Pero de todas maneras lo hacen como quieren. Fíjate que para que sea claro eso, en el desfile del día 16, ¿no? En el sector del oficialismo había un número muy importante de miembros de la milicia bolivariana uniformados, ¿no? En el mitin, como si eso fuera lo más normal del mundo.
Es verdad que la milicia no es una organización aceptada en la Constitución, que es otra de las tantas violaciones que ha hecho de la Constitución, pero la tienen, la han utilizado en documentos militares fundamentales como es la propia ley orgánica, etcétera. Entonces tú entiendes que ellos no tienen ningún interés en darle a la Fuerza Armada una función institucional realmente, y no tenerla siempre al servicio del PSV. Ahora, eso es sumamente grave para las Fuerzas Armadas o para la Fuerza Armada, y ojalá los miembros activos de la Fuerza Armada lo piensen y lo entiendan de esa manera. ¿Usted cree que no quedan o todavía quedan, no sé, le pregunto, militares institucionales en la Fuerza Armada? Sí, cómo no, porque acuérdate que la Fuerza Armada ha sido un largo proceso, porque tienen ya 20 años en el poder, tratando de ir adoctrinando lo más que hayan podido, y lo más que han podido. Si tengo entendido que en las Fuerzas Armadas, en los institutos militares, hay un permanente proceso de ideologización. Pero fíjate, el problema tiene más complicaciones. Antiguamente, uno de los principios fundamentales, o uno de los tantos principios fundamentales de la Fuerza Armada, era el compañerismo y el espíritu de cuerpo. Eso surgía fundamentalmente de los institutos militares, que eran 4, ¿entiendes? Y donde salían los oficiales, casi, es decir, todos los conocíamos en los institutos militares y creábamos esos factores. Ciertamente eso favorecía las conspiraciones. Ahora, esto es en la forma en que han querido desorganizar, han buscado destruir esa unión existente que se formaba en los institutos militares, creando muchas fuentes de oficiales. O sea, hay oficiales de reserva, hay oficiales de tropa, hay oficiales, que eran suboficiales y los transformaron en oficiales, ahora lo llaman oficiales técnicos, etcétera, ¿no? Para debilitar ese espíritu de unidad que se formaba en los institutos militares. Pero lo más grave de todo esto es que cuando tú haces lo que están haciendo y que han venido haciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? De mezclar a la Fuerza Armada en la actuación de un gobierno, sencillamente la estás comprometiendo en el resultado de un gobierno. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? No es que yo sea un fanático o opositor de este gobierno, que sí lo soy. Pero ¿por qué eso es sumamente delicado para la Fuerza Armada y para un país que aspire a una institucionalidad estable? Porque los gobiernos cambian. La Fuerza Armada es y lo dice claramente el 328, ¿no? La Fuerza Armada está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política. Eso tiene una razón fundamental, que los gobiernos cambian. Si la Fuerza Armada está comprometida con el gobierno, como el gobierno cambia y algunos desaparecen, entonces eso significa que la Fuerza Armada, que está comprometida en la acción del gobierno, si esas acciones del gobierno generan una crisis política que se trae por consecuencia el derrocamiento del gobierno, bueno, trae por consecuencia también que la Fuerza Armada se termine, y eso es sumamente grave para un país. Por eso es que la Fuerza Armada tiene que estar aparte del proceso político, porque nosotros estamos al servicio de la nación. Ahora, cuando ellos llegan y hablan de la unión cívico-militar, eso es un principio muy importante, pero la unión cívico-militar significa la unión de las Fuerzas Armadas con toda la nación venezolana, sectores de oposición y sectores del gobierno, de cualquier sector, porque es toda la población venezolana. Pero esto es lo que han hecho, es que han hecho público el principio, pues es un viejo principio militar, ¿no? Y que es muy importante en caso de una guerra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No, es un interno, unión militar con el PSV. Entonces, eso es lo que va a traer consecuencias, son muy delicadas. Se cortó. ¿Aló? No, lo estamos oyendo, general. Escuché un pito y dije, ¡ay, se cortó! Sí, no se preocupe, lo estamos oyendo. No, entonces, tú sabes que es muy fácil que lo corten si no está diciendo estas verdades, ¿no? Sí. Entonces, eso va a traer consecuencias.
Ahora, el problema que tenemos ahorita, y ellos, esa es su angustia, es lo que pasó en Bolivia, ¿no? Un gobierno que tenía 14 años, que había hecho una gestión bastante mediana, favorable, ya podríamos catalogarla de favorable, no como la del chavismo que destruyó a Venezuela. De todas maneras, el deseo de inconstitucional de Evo Morales de permanecer en el poder generó tal resistencia, oiga, que aún teniendo el fuerza, porque él tiene el respaldo de sectores fundamentalmente indígenas, de todas maneras pues se abrió una crisis y la violencia llegó a tal extremo en que la Fuerza Armada tuvo que intervenir, ¿entiendes? Entonces bueno, y el gobierno, oye, se terminó, aunque están manteniendo la tesis que va a regresar. Eso yo lo veo bastante difícil, porque la causa de la crisis era justamente la presencia de Evo Morales. Ahora, es posible que logre una negociación con los sectores, ¿no? Favorables a Evo Morales, y se busque una alternativa en las nuevas elecciones. Ahora, porque fíjate, dime, a tu orden. A ver, general, le quería preguntar también por otro tema importante que fue noticia en días pasados, y era esta situación de esta llamada milicia bolivariana, que no aparece en la Constitución tampoco, porque en la Constitución habla de 4 fuerzas, no de 5. La milicia quiso ser incluida en la Constitución en la reforma de 2007 y fue rechazada. Y Nicolás Maduro dijo en días pasados que le iba a entregar una cantidad de armas a esta gente. ¿Cómo evalúa usted esta creación primero de esta, donde hablan de más de 2 millones de personas, armas para esta gente, civiles disfrazados de militares? Cuéntenos. Bueno, eso es muy grave, muy grave. Fíjate, bueno, primero es inconstitucional. Está claro que son 4 las fuerzas que constituyen a las Fuerzas Armadas. Pero no solamente eso, sino que en la ley orgánica de 2005, Hugo Chávez llegó y estableció, transformó a las fuerzas, ¿no?, que era la base, diríamos, fundamental de la estructura militar, las transformó en componentes y creó dos grandes estructuras, ¿no? Una, las Fuerzas Armadas, ¿no?, y otra, las milicias bolivarianas. Es decir, puso a la milicia al mismo nivel de las Fuerzas Armadas, y los dos dependiendo directamente del presidente de la República. Entonces, ese tipo, bueno, fíjate lo que eso significa, ¿no? Lo que pasa es que ellos quieren, y han querido siempre, asustar a las Fuerzas Armadas con la presencia de la milicia. Por eso es que están hablando de que van a armarla. Y también, ahora, esa propaganda de que van a repartir 2 millones o 3 millones de fusiles, eso lo que está buscando es el temor que tienen, y que esa forma de que están actuando la está provocando, de que pueda haber una intervención militar extranjera, sea a través del TIAR, o sea por una intervención norteamericana, etcétera, por las actitudes que toma la política irresponsable desde el punto de vista internacional que maneja el gobierno de Maduro. Eso puede traer por consecuencia una intervención extranjera. Entonces, que ellos aspiran que repartiendo esos fusiles, si es que los reparten, si es que los tienen, correcto, si es que los tienen y los reparten, primero si hay la cantidad de personas, porque yo nunca he visto 2 millones de personas, 2 millones de milicianos, porque si los tuvieran, oye, los reunirían en todas las capitales de estados, ¿no? Sí. Para que se vieran que son muchísimos, ¿no? Y eso no es verdad, ¿no? Además de que la mayoría, por lo menos lo que yo he visto, tienen una edad muy por encima de lo que puede ser realmente un soldado, aunque dicen que hay una base que lo llaman el Grupo Miranda, creo que es la que consideran con capacidad de combate. Pero eso es para tratar de insinuar que en caso de que hubiese una invasión extranjera, es decir, Venezuela va a reaccionar a través de una guerra de 4ª generación, y esos 3 millones de fusiles van a causarle muchas bajas a las fuerzas que invadan, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que bueno, todos sabemos el sentido de paz que normalmente domina el espíritu del venezolano, ¿no? Imaginarse que aquí vamos a salir a matarnos por cualquier cosa, porque nos repartan los fusiles, por razones políticas no. Lo único que puede traer por consecuencia, si reparten 2 millones de fusiles con la situación económica que tenemos,
es que no podamos salir, nadie pueda salir a la calle porque lo asalten. Eso sí puede ocurrir, pero pensar que va a haber un enfrentamiento político entre dos sectores armados, eso no es verdad. Y lo grave de lo que puede estar ocurriendo, si se sigue aplicando la política militar equivocada que han venido estableciendo desde hace tantos años, es que las Fuerzas Armadas se dividan. Y siempre cuando las Fuerzas Armadas se dividen, surge la guerra civil. Así ocurrió en España, así ocurrió en Centroamérica. Las Fuerzas Armadas se dividen, un sector toma unas banderas y otros toman otras banderas. Y eso pues, genera la guerra civil. Así es. Pero por suerte en Venezuela existe un sentimiento de paz realmente muy firme, muy fuerte, ¿pues? Que viene de lo que significaron las guerras civiles en Venezuela, el rechazo casi histórico y espiritual que existe en el venezolano de evitar ese tipo de asuntos, ¿no? El problema que sí es que las Fuerzas Armadas tienen que entender que de seguir comprometida con el régimen como lo está haciendo, es que ese régimen está destruyendo a Venezuela. Porque sí, un régimen que le hizo lo que hizo con PDVSA, que endeudó al país a los niveles que lo ha endeudado, que tiene al país pasando hambre porque lo sigue, ¿no? Y que es capaz de cualquier acción, porque es lo que es la muerte del capitán de corbeta, ¿no? Sí. Que lo asesinaron prácticamente ante el juez, porque lo llevaron tan golpeado para que lo vieran, porque es una manera de atemorizar a los militares para que no conspiren. Así es. De todas maneras, yo por la larga experiencia que tengo la impresión de que la presión que existe contra las Fuerzas Armadas debe estar generando una reacción interna, porque los militares ahora no salen uniformados, pero de todas maneras los militares van a reuniones sociales, y al haber reuniones, en una reunión social, un grupo de civiles y militares, al saberse que hay un militar, estoy seguro que los civiles o le hacen o no lo consideran o tratan de influir en su manera de pensar, que es lo más seguro que debe estar ocurriendo. Y por eso es que siempre las Fuerzas Armadas en momentos de crisis se dividen. Y mira, hay un artículo de nuestro, que era el artículo 6º de la Constitución del castigo del castigo de disciplina militar, que decía algo que es sorprendente, ¿no? Decía, mira, nadie estará obligado, y eso está tomado en la nueva ley de disciplina del año 2011, nadie estará obligado a hacer más de lo que se le ordene, pero en todos los accidentes y ocurrencias imprevistas, bien, ¿no?, los militares deberán tomar el partido más conveniente a sus banderas y elegir siempre, en caso de duda, al que sea más digno del honor militar y más favorable a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con eso nos quedamos, general. Se ha previsto, ha estado prevista en la estructura legal de las Fuerzas Armadas, que la Fuerza Armada se puede dividir. Así es. Le damos las gracias, general, por habernos atendido. A tu orden, muy amable por tu llamada. Ahí escuchaban al general Fernando Ochoa Antich, ustedes saben, fue ministro de la Defensa, también fue canciller de la República. Bueno, hemos llegado...